Hola, en este pequeño video les voy a presentar las metodologías de resolución y los resultados esperados para cada uno de los ejercicios propuestos en el taller número 2. En el primer punto, lo que nos estaban pidiendo fundamentalmente era determinar el valor de la presión en este punto, es decir, la presión en el punto A. Para ello, nuestro análisis tenía que ser un análisis como de manómetros que hemos trabajado hasta ahora, en donde arrancamos de una presión atmosférica, porque este triángulo invertido quiere decir que estamos hablando de la presión atmosférica o que el sistema está abierto a la presión atmosférica. Bajamos a lo largo del aceite, ¿cierto? Y tenemos nuestro primer fluido. Seguimos bajando hasta llegar a la glicerina y tendremos un segundo fluido. Y terminamos hasta el final de nuestro tanque. Si nosotros continuamos por este recorrido, encontramos efectivamente que esta sustancia que está a lo largo de este tubo es glicerina. Y entonces, si nosotros hacemos un análisis de manometría normalito, en esta línea vertical, en ese punto, vamos a encontrar que las presiones son exactamente iguales. Por tanto, ese valor de 15 centímetros lo podemos omitir de nuestro cálculo y posteriormente, como vamos a subir a lo largo del fluido, entonces vamos a restarle ese valor correspondiente hasta llegar a el valor del punto. En ese sentido, ¿cómo lo vamos a traducir nosotros o cómo lo escribiríamos ya formalmente? Entonces, hacemos nuestro análisis y arrancamos con que la presión en el punto 1, llamémoslo la presión atmosférica, más la densidad del aceite por la gravedad, por la altura del aceite, más la densidad del agua por la gravedad, por la altura de esa parte de agua, más la densidad de la glicerina por la gravedad, por la altura de la glicerina dentro del tanque, más la densidad de la glicerina por la gravedad, por la altura de la glicerina, pero ojo, en el tubo es igual a PA, ¿cierto? Quedaría así. En ese sentido, y después de hacer todos los reemplazos correspondientes, pasando todos estos valores de centímetros a metros y de densidades relativas a densidades, PA es igual a 2324.97 pascales. O, si lo quisieron escribir en kilopascales, 2.325 kilopascales. Y ese era el primer ejercicio. Por supuesto, teniendo en cuenta que P1, como nos están pidiendo la manométrica, será 0. Listo, continuemos. Para el segundo punto, fundamentalmente nos estaban pidiendo lo siguiente. La presión absoluta, ojo con eso, absoluta en el centro del tubo de agua. Entonces, para ello, ¿qué teníamos que hacer? Un análisis normal de manómetros, arrancando desde una de las ramas de nuestro sistema. En ese sentido, nosotros hemos habitualmente iniciado por aquel que está abierto a la presión atmosférica y empezamos a ubicar diferentes puntos, ¿cierto?, donde encontremos las divisiones de los fluidos. Y aquí encontraríamos 5 puntos. Entonces, así las cosas como nos quedaría nuestro análisis. Arrancamos por P1, siendo la presión atmosférica, más bajamos por la columna de aceite, y entonces será la densidad del aceite
por la gravedad, por la altura de la columna de aceite. Aquí, como nuestro punto de inicio está más alto que que el punto de llegada, entonces seguiremos bajando. Y entonces será la densidad del mercurio por la gravedad del mercurio, perdón, por la gravedad, por la altura de esa columna de mercurio. Listo. Después, entonces, continuamos, ¿cierto? Y vamos del punto 3 hasta el punto, 4, en donde vamos a encontrar una diferencia de 60 pulgadas, pero aquí ya estamos ascendiendo, entonces se resta. Y entonces será la densidad de este aceite número 2, por la gravedad por la altura del aceite 2. Y por último, entonces bajamos desde el punto 4 hasta el tubo. Como vamos bajando, entonces será sumando y será la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. ¿Esto a qué es igual? A la presión en el punto 5. Recuerden que esto es en unidades del sistema inglés y aplicamos esa conversión de 4633.056 cuando hagamos nuestros cálculos. Pero ojo, esa conversión solamente la vamos a aplicar es a esta parte. Cuando nosotros hagamos ese cálculo aquí, pasando las pulgadas a pies, vamos a encontrar que este valorcito que señalé, el resultado de este valor del cuadro color morado, lo vamos a dividir entre 6.300.056, que es la conversión de libras masa a libras fuerza para efectos de nuestro ejercicio. Una vez que yo ya he hecho eso, entonces ahí sí le puedo sumar este valor de presión 1, que es 14.2, y entonces la presión en el punto 5 para este ejercicio tendría que haberles dado aproximadamente 20.375 PSI. Para el tercer punto nos estaban pidiendo determinar la densidad del fluido A. Esa era la pregunta. En este sistema. Asimismo, también nos decían o nos mencionaban que la escala estaba en centímetros, entonces se hace referencia a esta escala. Así las cosas, entonces, ¿qué análisis tenía que hacer yo? El análisis habitual de presiones, arrancando desde un lado, cualquiera de los dos tanques, para llegar al otro. Y entonces hacíamos nuestro análisis de la siguiente manera. Arrancamos por decir algo de aquí desde el fluido, desde el agua, ¿cierto? Y entonces estamos aquí, bajamos hasta acá, hasta el fondo, ¿cierto? Continuamos, aquí la presión va a ser exactamente igual, luego llegamos a donde esté nuestra primera división con el fluido B, luego aquí entonces ya iríamos uno bajando, sumando, otro subiendo, restando. Luego aquí, como nosotros vamos a encontrar esta pequeña división, ¿cierto? Y el punto de partida está más abajo que el punto de llegada, entonces nosotros decimos que estamos ascendiendo, entonces vamos a restar. Una vez que ya hemos llegado al otro lado, entonces bajamos, entonces sumamos, ¿cierto? Ya con el fluido A, estamos aquí en la parte de abajo, continuamos en el mismo nivel, ascendemos, entonces restamos y hemos llegado a la presión final. Después de hacer todo el análisis punto por punto, ¿qué vamos a encontrar? Que este es un punto 1, un punto 2, un punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6. Recuerden que el punto 5 es igual acá, ¿no? Listo.
Entonces así las cosas, ¿cómo quedaría planteado todo nuestro ejemplo? Fundamentalmente de la siguiente manera. Lo planteamos normal. Entonces va a quedar que la presión en el punto 1 más la densidad del agua por la gravedad por la altura del tanque 1 menos la densidad del agua, ¿cierto? Porque ahora estamos subiendo, por la gravedad, por el H del manómetro, menos la densidad del fluido B, por la gravedad, por la altura del fluido B, más la densidad del fluido A, por la gravedad, por la altura del fluido A con el manómetro, menos la densidad del fluido A por la gravedad, por la altura del tanque 2, es igual a la presión en 6, ¿cierto? Bueno, después de resolverlo, ¿qué vamos a encontrar? Nosotros conocemos todos los datos, menos 2. Bueno, uno en realidad. Este y este. Es decir, que eso es lo que yo tengo que despejar, fundamentalmente. Conozco P1, conozco P6. Podemos trabajarlo con la manométrica, podemos trabajarlo con la absoluta. Me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo solucione esto, voy a encontrar que P1 y P6 se van a cancelar. Ya sea porque al sacar esto de aquí y pasarlo al otro lado a que reste, voy a quedar que P1 menos P6 menos P1. Como son ambos están abiertos a la misma atmósfera, entonces se van a cancelar y van a quedar 0. O si de una vez lo trabajo con la presión manométrica, esas presiones atmosféricas se convierten en 0, entonces tampoco lo voy a tener en cuenta. Al final, ¿cómo me va a quedar? Me tiene que quedar que la densidad del fluido A es igual a lo siguiente. Todo esto que acabo de señalar pasa al otro lado a restar. Entonces me va a quedar con signos invertidos. Y me va a quedar la densidad del agua por la gravedad, por la altura del tanque 1, más la densidad del agua por la gravedad, por la manométrica de ese fluido con agua, más la densidad de B por la gravedad, por la altura en B. Entonces, después factorizo tanto la densidad de A como la gravedad, y lo que me queda lo paso a dividir. Entonces, todo esto va a estar dividido entre ¿qué cosas? La gravedad, que es común entre los dos, por la altura del manómetro que tiene el fluido A, menos la altura del tanque número 2. Al final, y teniendo en cuenta que todos esos valores están en centímetros y que los tengo que pasar a metros, la densidad del fluido A es igual a 1350 kilogramos por metro cúbico. Y eso era todo. Para el cuarto punto, me estaban preguntando la altura de un edificio. Un edificio que, ¿cierto? Una altura de un edificio que en la parte superior la lectura barométrica era de 735 milímetros de mercurio y que en la parte inferior era de 758 milímetros de mercurio. ¿Cómo abordar este problema? Partamos de lo siguiente, que siempre son análisis de presión. Cuando a mí me preguntan la altura, teniendo en cuenta dos presiones, es como si yo estuviera haciendo el análisis de un tanque. Pero entonces este tanque está lleno de aire. Y entonces así las cosas, yo voy a tomar un punto como una presión 1 y el final del tanque como una presión 2. Así las cosas, mi altura va a estar dada por esta diferencia, que es lo que desconozco, pero la columna es de aire.
Entonces, haciendo mi análisis correspondiente, dice que la presión 1 más, porque voy a bajar del punto 1 al punto 2, más la densidad del aire por la gravedad por la altura del edificio es igual a la presión 2. Cuando yo despejo la altura de allí, es decir, la saco de ahí, esta presión 1 que está sumando pasa al otro lado a restar y este término completo pasa a dividir. Entonces me va a quedar que la altura del edificio va a estar dada por la presión 2 menos la presión 1, que divide a la densidad del aire, ¿cierto? Vamos a ponerlo entre paréntesis para que no se vaya a perder. La densidad del aire por la gravedad. Bueno, ¿y cómo calculamos las dos presiones? ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo en barómetros que la presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de la columna de mercurio? Que esto eran milímetros de mercurio. Entonces, así las cosas, voy a tener que la presión en el punto 1 es igual a la densidad del mercurio por la gravedad, por la altura, que me están diciendo que es 735 milímetros de mercurio, entonces será 0.735 metros de mercurio, y entonces la presión en el punto 1 es de 98.060.76 pascales. En el punto 2 me da un poco más alta, 101.129.33 pascales. Y cuando yo hago la operación, es decir, que reemplazo esos dos valores para encontrar la altura del edificio, encuentro que para una densidad de aproximadamente 1.29 kilogramos por metro cúbico, la altura del edificio tiene que haberles dado más o menos 242.48 metros. Y este era el cuarto ejercicio. Bueno, para el quinto punto era un análisis normal de manómetros, en donde nos estaban pidiendo la presión en el centro de la tubería que estaba llevando gasolina. Me hablaban de que yo tenía aquí una columna de aire y que leía de un manómetro de reloj la presión de forma directa, la presión manométrica. Como ambos extremos están cerrados, aquí yo no voy a tener en cuenta presiones atmosféricas, entonces todo será presiones manométricas. En ese sentido, arranco de un punto y llego al otro. Mi punto de llegada siempre tiene que ser lo que me están preguntando. Entonces, eso que ahí se denomina como la pipa será mi punto de llegada. Hago mi análisis de los diferentes puntos y entonces yo arranco. Que la presión aquí será el punto 1. Aquí tenemos nuestra primera división. Nuestra siguiente división. Otro. Y el punto 6. Cuando nosotros hacemos entonces el análisis, entonces lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que pasar estos bares a pascales, indiscutiblemente. Más, la columna de aire no cuenta, entonces ahí ya no cuenta. Después, entonces nosotros vamos a ascender hasta el punto 3, ahí será restando. Luego vamos a bajar del 3 al 4. ¿Cierto? Entonces vamos a sumar. Luego estamos en el punto 4 y subimos hasta el punto 5, o sea que lo restamos. Luego seguimos subiendo hasta el punto número 6 y entonces ahí habremos terminado. Listo. Traducción. ¿Cómo me va a quedar esto? Me va a quedar como la presión en el punto 1 menos la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, ¿cierto? Más la densidad del aceite por
la gravedad por la altura del aceite, menos la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio, menos la densidad de la gasolina por la altura, por la gravedad, bueno, lo hubiera podido dejar así, pero digamos que para no confundirnos, la gasolina, y eso es igual a la presión 6. Como estamos en el sistema internacional, todos serán kilogramos, metros, ¿cierto? Y entonces, así las cosas, nos va a quedar que la presión en el punto 6 es igual a 304.166.66 pascales o 304.167 kilopascales. Y eso era todo. Para el último punto, ¿qué nos estaban preguntando? Determinar qué columna o cuál fluido me resultaría mejor para medir esta presión en este tanque, si una columna de agua o una columna de mercurio. Entonces, aquí el asunto era analizarlo y por eso les preguntaba la altura. Con las diferentes alturas, tanto para agua como para mercurio, se podía tener una buena razón o un buen argumento para la selección. Entonces, en ese orden de ideas, lo único que voy a hacer es hacer un análisis, ¿cierto? Para saber estas dos cosas. Yo conozco la presión en 1. ¿Por qué? Porque la presión en 1 yo la voy a llamar como la atmosférica. Ese va a ser mi punto 1. Acuérdense, yo siempre arranco por donde tengo o está abierto a la atmósfera o conozco mis datos. Entonces, presión 1, como estoy bajando por la columna, entonces será más esta distancia por la densidad, por la gravedad, por la altura. Todavía no sé cuál densidad será, ¿cierto? O sea, puede ser una o puede ser la otra. Y como esto es un gas, entonces la presión dentro del tanque será la misma que a la que llegue aquí. Entonces eso será igual a la presión en el tanque. La presión en el tanque me la dan. Me dicen que es 0.7 atmósferas. Tengo que pasar esas atmósferas a pascales. Listo. Entonces, si yo estoy haciendo una lectura manométrica, quiere decir que la presión 1, es decir, la presión atmosférica, es 0. Entonces, igual lo vamos a escribir aquí, por la densidad, por la gravedad, por la altura, y eso es igual a la presión dentro del tanque. Si estamos hablando de una presión manométrica, porque eso es lo que está midiendo este relojito, una presión manométrica, entonces todo me queda reducido de la siguiente manera. Y despejando H de una vez me va a quedar que la presión en el tanque sobre la densidad por la gravedad. La diferencia entre uno y otro va a estar dado principalmente por la densidad. Para uno la densidad será 1000 y para el mercurio será de 13.600. Entonces, cuando trabajamos con agua, ¿cómo me va a quedar la altura? Me va a dar 7.23 metros, porque la densidad es 1000. Pero cuando trabajo con mercurio, la altura da de 0.532 metros. Y entonces pongámosle un poco de lógica al asunto. ¿Qué será más fácil tener ahí uno? Porque piensen que las columnas son columnas de vidrio o de plástico. Entonces construir una columna que mida que sea un manómetro de 7 metros o un manómetro de 60 centímetros, ¿cierto? Pues siempre va a resultar más viable que sea de mercurio. Listo, espero que les haya quedado claro toda la resolución del taller y entonces para que lo tengan en cuenta y cuando revisen sus ejercicios y su calificación sea congruente con lo que acabo de presentarles. Chao.